tardes, muchísimas gracias a todos los que se encuentran presentes. Bueno, como dije hace un momento, ¿no? Antes de empezar a grabar, es un gusto, como siempre, tener a la colega Dorian Camacho con nosotros, porque además de ser una excelente persona, tiene una trayectoria en su formación que la verdad que es ejemplar. Me gustaría mucho que se presente, porque sin lugar a dudas debe tener muchos detalles para compartir con nosotros en cuanto a eso, y no quiero dejar ningún detalle de lado. Y me parece importante, más allá del currículum en sí, que también los estudiantes puedan conocer hacia dónde puede ir el que se proyecta como enfermero, cuál es ese camino de formación también que puede tener, que un camino que nosotros todavía disciplinarmente estamos buscando y nos está faltando, digamos, en muchos de nuestros casos, otros niveles de formación que no tenemos en el país, y que hoy, gracias a la compañía de Dorian, vamos a tener un desarrollo de un tema, digamos, en un área específico de una formación que en nuestro país todavía no sigue siendo una vacancia, ¿no? Así que bueno, te invito, Dorian, primero a presentarte un poquito, y si podés compartirnos cómo hoy sos doctora y ese camino previo que tuviste como enfermera, sería maravilloso. Y bueno, y después iniciamos este tema tan importante que lo hacemos hoy en conmemoración, porque justamente mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, y nos pareció oportuno entender también la relación que tiene nuestra profesión con esta temática. Muchísimas gracias a todos, profesora Celia, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. De hecho, tenemos una relación con la universidad ya hace varios años y afortunadamente ha sido bastante fructífera. Así que muchísimas gracias por la invitación. También a la profesora Celia y por supuesto a la directiva de la universidad. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo tal vez sea eh, um, ¿cómo se los digo? Soy como rebelde en mi profesión. Siempre, digamos que uno de estudiantes sueña con salir a ser enfermero clínico y ser el mejor en clínica, porque digamos que nos han vendido la idea de que el que es clínico y ojalá intensivista y sepa manejar máquinas complejas, pues yo soy de una concepción diferente. Yo pienso que enfermería está no solamente para curar, sino que tenemos una labor absolutamente importante, prevenir. Entonces, yo soy de las que cree que el trabajo más importante de nosotros durante este año, evidentemente, nuestro trabajo fue apoyar en la curación de todos esos pacientes que infortunadamente cayeron en esta pandemia por COVID. Pero resulta que eso se pudo haber prevenido. En futuras pandemias se pueden prevenir. Entonces, precisamente yo soy convencida de que nosotros tenemos que trabajar más en la promoción y la prevención. Mi formación de doctorado, cuando yo comencé la tesis, les quiero contar que yo propuse un tema totalmente diferente, porque a raíz de la maestría, yo tengo una formación de maestría en gerencia de la calidad, seguridad y medio ambiente, y cuando llegué al tema ambiental, pues nosotros en ese momento estábamos trabajando en el sistema de calidad ambiental, y cuando tuve que empezar a hacer evaluación de factores de riesgo, me di cuenta que muchos de esos factores de riesgo tenían que ver con la salud de las personas. Y en ese momento decidí que iba a dedicarme a trabajar en enfermería y medio ambiente. Después me incorporé a una alianza en la que hoy ya llevo militando 6 años, que es Alliance of Nurses for Healthy Environments, una alianza que tiene su casa en Estados Unidos, pero de donde salen muchas campañas con diferentes organizaciones en pro de la salud y el cuidado del medio ambiente. Hoy quiero contarles que hoy justo vamos a hacer el lanzamiento de la alianza acá en Latinoamérica, porque una de las dificultades que teníamos con la alianza es que en Estados Unidos solamente estábamos 2 colegas por la dificultad del idioma, y yo tenía la intención de poder
a los demás colegas que están interesados a que quieran a trabajar por esta misma causa, y les cuento que cuando empiezo a indagar me encontré con muchos que tenían los mismos ideales y que llevaban muchos años trabajando, pero tal vez no nos habíamos ubicado y no habíamos empezado a trabajar juntos en el tema. Hoy se materializa ese sueño porque hoy vamos a poder lanzar oficialmente nuestra alianza en Latinoamérica de enfermeros que estamos interesados en trabajar sobre los factores de riesgo ambiental, cómo es el impacto en la salud humana y cómo nosotros podemos prevenir desde enfermería. Y les quiero contar que cuando yo empecé a trabajar mi tesis de doctorado, quien en ese momento era mi jefe me dijo que yo no cambiaba de tema, porque yo trabajé un modelo de promoción de la salud ambiental infantil, de pronto cuando ustedes escuchen en investigación a partir de una teoría fundamentada, y mi jefe en ese entonces me dijo que por qué no buscaba algo que realmente fuera de enfermería. Afortunadamente no le hice caso y seguí trabajando en el tema. Justamente la profesora Celia me invitaba a contarles porque ha conocido de mi trabajo sobre el tema, y quiero contarles que justo hoy se lanza, justo que hoy que lanzamos nosotros nuestra alianza, lo hacemos en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra mañana. Y esta es la campaña para este año. ¿Qué nos están invitando? A que nosotros trabajemos en la protección del medio ambiente. ¿Y por qué tenemos que trabajar en la protección del medio ambiente? Porque si nosotros cuidamos personas, tenemos que cuidar el entorno en el cual nosotros vivimos. Estos son unos datos para reflexionar. La temperatura de la Tierra aumenta 0.3 grados centígrados cada 10 años. Y la meta del Acuerdo de París es justamente menos de 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. Si nosotros no cuidamos el planeta, si nosotros no evitamos que siga subiendo la temperatura, por lo menos yo que vivo en una bahía junto al mar, esta tierra va a desaparecer. El 80% de las ciudades superan los límites recomendados de contaminación. Esta es una imagen real de Pekín, donde respirar equivale a fumar 20 cigarrillos diarios. Así que se pueden imaginar la cantidad de contaminantes que puede haber en el medio ambiente. Groenlandia pierde 100.000 millones de toneladas de hielo cada año por culpa de la contaminación que calienta el planeta. Ustedes que están cerca justamente de una zona protegida, de una región polar, saben efectivamente el daño que esto puede ocasionar también. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde enfermería? Y esa es la invitación que yo les quiero hacer. Desde que inició enfermería, Florence Nightingale era ambientalista. Nuestra primer enfermera era ambientalista. Ella hablaba de que los entornos saludables eran necesarios para aplicar unos cuidados de enfermería adecuados. Y para Florence Nightingale era muy importante que el paciente tuviese aire fresco, tuviese agua potable, que no estuviese muy bien iluminada la habitación, y empezó a darse cuenta que si intervenía estos factores e incluso empezó a trabajar en los determinantes sociales en las comunidades, eso contribuía a mejorar las condiciones de salud de las personas. Entonces, hoy en día, la diferencia es que Florence Nightingale hablaba de recuperación, pero nosotros, además de la importancia del entorno, del medio ambiente para la recuperación, tenemos que hablar, por supuesto, del medio ambiente
para promocionar salud y cómo nosotros tenemos que cuidarlo y protegerlo para evitar que se afecte la salud de las personas. Virginia Henderson hablaba de las 14 necesidades humanas y ella decía, y aquí quiero hacer una anotación, ella hablaba de respirar normalmente y para respirar normalmente necesito un aire que sea respirable, no como sucede en Pekín. Necesito comer y beber adecuadamente y resulta que con esta crisis climática que estamos teniendo se está afectando la disponibilidad del agua y en la medida en que no se pueda cultivar se va a afectar la disponibilidad de alimentos. De hecho, hoy en día ya hay regiones a nivel mundial donde hay desplazamiento de poblaciones precisamente por el cambio climático. Necesitamos movernos. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad actual es que no hay ciudades saludables donde nosotros podamos montar en bicicleta, donde nosotros podamos salir a caminar, donde tengamos parques, tengamos gimnasios en los parques donde podamos hacer ejercicio. Infortunadamente las ciudades se construyeron más para satisfacer otras necesidades que pensando en que fuesen saludables para las personas. Necesitamos mantener temperatura corporal. Y aquí hay un problema y es que efectivamente en las regiones donde hay estaciones, nosotros aquí en Colombia no tenemos estaciones. Acá no cambia el clima a lo largo del año, algunos días hace más o menos calor, pero la temperatura es la misma todo el año. Pero en los países donde sí hay estaciones, por supuesto en invierno, las personas necesitan utilizar calentadores, ¿cierto? Y eso consume energía. Y en verano necesitan utilizar aires acondicionados. Les voy a contar una cosa, los gases que utilizan los aires acondicionados y las neveras son gases que, que fueron creados por el hombre, que no existían en la naturaleza y que tienen un potencial de calentamiento global altísimo, o sea que son muy malos para el medio ambiente. Son gases de efecto invernadero, son gases fluorados que somos nosotros los que los inventamos. El solo hecho de que ustedes utilicen el desodorante con splash, por ejemplo, es cualquier cosa que utilice splash, no se recomienda que ustedes lo utilicen. Entonces, por favor, empecemos también a pensar en qué podemos ir haciendo y qué podemos ir cambiando desde nuestras conductas. Madeleine Leininger, que nosotros la trabajamos mucho acá en mi universidad, Madeleine hablaba de que nosotros no solamente se necesitaba descubrir esos factores globales que influyen en los cuidados desde la etnohistoria, sino también desde el contexto ambiental, porque es muy importante dónde vive la persona, cómo crece, cómo vive. Nola Pender, por su parte, por un modelo muy conocido que es el de la promoción de la salud, ella decía que las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta su complejidad biopsicosocial. Y efectivamente necesitamos transformar ese entorno a lo largo del tiempo, pero no solamente en nuestro beneficio pensando en ser antropocéntrico, yo soy el centro del universo y no me importa lo demás, porque lo importante es que yo esté cómodo hoy. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con otras generaciones? Si ustedes van a tener hijos, si van a tener nietos, ¿qué va a pasar con esas futuras generaciones? Si hoy en día ya estamos sufriendo los efectos, imagínense qué va a pasar el día de mañana. Entonces nosotros no podemos tener ese pensamiento antropocéntrico donde pienso que soy yo y mi universo. No, es el entorno al que yo tengo que cuidar. Hay una colega en Estados Unidos que se llama Holly Chandler Murray. Holly Chandler está trabajando y está promoviendo entornos saludables también a nivel hospitalario. Y es que nosotros los enfermeros, por ejemplo, cuando utilizamos el bendito termómetro de mercurio, que no lo utilicemos, sino que utilicemos el termómetro digital. ¿Por qué? Porque el mercurio es altamente contaminante. Se está promoviendo, de hecho, que todos los empaques, porque si ustedes se han dado cuenta, en salud se utiliza mucho plástico. Entonces lo que se está buscando es que cada vez se utilice menos plástico en los productos, porque el plástico ustedes saben que no es biodegradable, se demora muchísimos años en desaparecer y hoy en día se ha convertido en un problema gravísimo porque está llegando al mar. E irónicamente, esas micropartículas las está consumiendo finalmente el ser humano, porque esas micropartículas cuando se degradan son consumidas por las especies marinas.
Por su parte, Regina Waldo, que es una colega de Brasil, habla de que es importante tener en cuenta el ser humano en su relación con el medio ambiente y que debe ser visto como un ser en constante evolución. Y evolucionar no significa que yo cada vez necesite más productos para comprar, entonces yo salgo y compro de todo, voy al supermercado y compro de todo, me vuelvo consumista sin importar la cantidad de basura que yo produzco. No, evolucionar es darme cuenta de que efectivamente yo soy parte de este planeta, de este ecosistema y que como tal tengo que cuidarlo y protegerlo. El Consejo Internacional de Enfermeras, por su parte, que ustedes saben que es nuestro organismo rector para las organizaciones de enfermería, nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el medio ambiente natural y protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Del empobrecimiento, de la contaminación, de la degradación y la destrucción. Y que nosotros tenemos que abogar por un medio ambiente sano y seguro para las poblaciones. Yo no puedo pensar en comunidades sanas en entornos contaminados. No puedo hacerlo. De hecho, el Consejo Internacional de Enfermeras emitió dos lineamientos que son muy importantes en los últimos años. En el 2018 publicó Enfermeras, Cambio Climático y Salud para que podamos entender que existe una relación entre el cambio climático y los efectos que se están produciendo sobre la salud de los seres humanos. De hecho, ya es un fenómeno que está identificado, que está medido, que cada 10 años la Organización de la Salud Pública, ¿cómo va? ¿Cuál es esa tasa de enfermedad y mortalidad relacionada con factores de riesgo ambiental? Y en 2019 publicó Las enfermeras y la reducción del riesgo de catástrofes, respuesta y recuperación. Hay un ejercicio que yo lo comparto porque a mí me parece absolutamente importante, que lo hicieron las colegas en Estados Unidos, y es que allá en la Asociación Nacional de Enfermeras construyeron los principios de salud ambiental para la enfermería. Y este debería ser un ejemplo que nosotros deberíamos seguir en nuestros países. ¿Y qué dicen esos principios? Necesidad de conocimiento sobre salud ambiental, utilización de productos y realización de prácticas que no afecten la salud humana o el medio ambiente y que se basan en la mejor evidencia. Habla de que nosotros necesitamos promocionar un ambiente sano, necesitamos evaluar la calidad del medio ambiente en el cual nosotros necesitamos que las personas sepan cuáles son esos productos que son potencialmente peligrosos y para ello necesitamos nosotros saberlo. Necesitamos investigar sobre cómo promover un ambiente seguro. Pero además de eso, necesitamos aplicar los principios de la salud ambiental en la práctica de enfermería, en cualquiera de las áreas de desempeño. Si está en el área asistencial clínica, comunitaria, si lo hace desde la educación, desde la investigación, desde la gerencia, no importa dónde esté el enfermero, lo importante es que pueda promover esos principios de salud ambiental. Les cuento que yo hice una revisión y de hecho tengo una publicación sobre el tema, y donde hablé de la bioética y su relación con la ética de enfermería y su relación con medio ambiente, y encontré que hay asociaciones que efectivamente están hablando del tema. Y aquí en Latinoamérica encontramos algunas referencias, por ejemplo en Mercosur, que reúne a Argentina, Paraguay y Uruguay. Ahí está el texto y la invitación que hacen los colegas enfermeros para que trabajen en el medio ambiente. Encontramos en México, en Chile, en Colombia, en Costa Rica. Y este es el modelo que yo estoy trabajando, que ya dentro de poco va a salir publicado, y es un modelo de promoción de la salud ambiental infantil. Un modelo donde nosotros empecemos por formar enfermeros ambientalistas, donde desde el ejercicio, desde la docencia, estemos formando enfermeros que sean conscientes del compromiso con el entorno, que formemos enfermeros y no solamente formar a los futuros enfermeros, sino también formar a quienes ya se graduaron y que jamás por allá hablaron del tema. Ahora bien, necesitamos trabajar en la promoción del cuidado del medio ambiente. Yo no puedo hablar de prevenir enfermedades acá en el caso de salud ambiental, sino estoy hablando de promover el cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo lo hago? A través de la educación al niño, a la familia y la comunidad, y la generación de una cultura ambiental en mi entorno. Y finalmente, promoción de la salud ambiental infantil desde la consulta que yo atiendo
en el control del crecimiento y desarrollo y en la integración con la comunidad que yo puedo realizar desde el centro o puesto de salud donde estoy haciendo mi práctica comunitaria. Esta es una campaña que se llama Nurses Climate Challenge. Es una campaña que tenemos a nivel internacional en una asociación de salud sin daño y Alliance of Nurses for Healthy Environments. Es una campaña que busca involucrar a 50.000 profesionales de la salud en torno al cambio climático y la salud. Les cuento que hace ratos pasamos ya por esa cifra porque estamos haciendo un compromiso inmenso para poder sensibilizar a las personas. Cada día nosotros como enfermeros somos más conscientes de que podemos contribuir a hablar del tema, a despertar el interés en las personas, a que cada uno empiece a buscar de qué manera puede ayudar. ¿Y por qué lo hacemos? En primera instancia, pues porque somos seres humanos que necesitamos un planeta para vivir, pero además de eso porque somos conscientes de que el mismo hospital contribuye al cambio climático. ¿Y por qué? Porque es que se generan se tienen que transportar suministros y materiales, porque se utilizan vehículos que liberan dióxido de carbono en el ambiente, porque se tiene que transportar las basuras, porque se utiliza energía para todo el funcionamiento del hospital, porque se generan residuos, gases y anestésicos, porque se tiene que elaborar y transportar la comida, por el mismo transporte diario de los empleados. Todos esos trabajadores, esos profesionales que tienen que ir todos los días a las instituciones de salud, son profesionales que están transportándose, muchos de ellos en sus vehículos particulares, y son vehículos que están generando liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, que ustedes saben que es un efecto gas invernadero. ¿Y qué podemos hacer nosotros como enfermeros? Entonces, como enfermeros, hay que tener en cuenta algo muy importante. Los enfermeros somos profesionales de confianza. ¿Qué significa eso? Que nos escuchan, que podemos llegar a las personas. Entonces, además de eso, nuestros códigos de ética, como ya lo mencionamos, hablan precisamente de que nosotros tenemos que incorporar el cuidado de nuestro en el ejercicio profesional. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender cómo el cambio climático afecta a la salud de los seres humanos. Y es entender que existen unos factores de riesgo que producen enfermedades. Y de hecho hay 3 grandes grupos de enfermedades relacionados con cambio climático, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas, dentro de las que entran todas las enfermedades virales. Es más, nosotros aquí en la región tenemos un problema de dengue. Cada 3 años hacemos ciclos epidemiológicos de dengue. Vivimos en una temperatura, nosotros estamos al nivel del mar y con una temperatura promedio de 35 grados centígrados, lo cual significa que acá prolifera muy fácil el mosquito. Y resulta que a medida que se aumenta la temperatura, se reproduce más rápido el virus. O sea que entre más suba la temperatura, mayor riesgo de que se reproduzca el virus y por supuesto se puedan contagiar las personas de dengue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aportar en la disminución del cambio climático. Y entonces, para eso nosotros nos organizamos. En este momento, hoy les cuento que a partir de las 5 horas Colombia, 7 horas Argentina, vamos a hacer el lanzamiento de la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables. Somos un grupo de enfermeros que estamos trabajando organizados precisamente por poder sensibilizar a los colegas, por poderlos involucrar y porque desde enfermería tengamos un movimiento ambientalista. Nosotros tenemos 4 grupos de trabajo que quienes nos quieren acompañar a través de la profesora Estelia les vamos a compartir el link de YouTube para que nos puedan acompañar, conocer más de lo que nosotros hacemos y quienes estén interesados, por supuesto, también se puedan vincular. Les quiero hacer una reflexión. En el New York Times se publicó un libro de David Quammen, un libro en el que se denomina en inglés spillover. Spillover es como ese desplazamiento de las especies de su lugar de origen. Es como si nosotros nos llegaran y nos sacaran de nuestra casa. Lo mismo está sucediendo con muchas especies. La pandemia de hoy en día no es culpa de los murciélagos. Y si hubiese sido iniciada el coronavirus y si hubiese venido de otra especie, no hubiese sido culpa de ellos.
Los únicos culpables de que esos microorganismos pasen de las especies animales al hombre somos nosotros. Y yo tomé algunos textos, algunas citas de David Quammen que a mí me llamaron mucho la atención. Dice: invadimos los bosques tropicales y otros paisajes salvajes que albergan tantas especies de animales y plantas, dentro de esas criaturas tantos virus desconocidos. Cortamos los árboles, matamos a los animales o los enjaulamos y los enviamos a los mercados. Interrumpimos los ecosistemas y liberamos a los virus de sus anfitriones naturales. Cuando eso sucede, necesitan un nuevo host o un nuevo hospedero. A menudo lo somos. En este momento nosotros somos hospederos de un virus que no tenía por qué estar en el ser humano, sino tenía que estar en una especie animal. Y hoy en día estamos siendo víctimas de esta pandemia justamente por toda esa afectación que le estamos haciendo a las especies, porque estamos invadiendo su entorno, sacando estas especies de donde ellas viven naturalmente para poderlas llevar a espacios poblados para poder consumirlas. Puede que esta no sea la única pandemia que nosotros vivamos. Si nosotros no cuidamos el entorno, dejamos estas prácticas que son lesivas para el medio ambiente, puede volver. Esto es todo lo que quería compartir hoy con ustedes y finalmente invitarlos a que nos sensibilicemos, a que pensemos en que nosotros tenemos una tarea bien importante como enfermeros y es darnos cuenta que podemos trabajar muchísimo si sensibilizamos a las personas, que nosotros podemos aportar muchísimo si empezamos a brindar educación. Lo que nosotros mejor hacemos como enfermeros es trabajar en la promoción de la salud. Entonces, esta es una invitación a que ustedes desde ahora no solamente empiecen a trabajar en promoción de la salud en sus comunidades, desde la práctica clínica, sino además de eso, que lo tomen como un reto a título personal, que piensen cuáles de las acciones que ustedes realizan en sus casas pueden afectar el medio ambiente. Y a partir de ahí que empezamos a generar cambios. Yo les voy a hacer una invitación muy importante porque definitivamente siento que desde donde, además de la educación, hay algo que nosotros trabajamos muy bien. Aquí en Colombia, la planificación familiar, el programa de planificación familiar es un programa que se trabaja indistintamente el médico o la enfermera. Entonces, nosotros somos quienes brindamos educación y orientamos a las mujeres, a las familias, a las parejas en el uso de los métodos anticonceptivos. Y les voy a decir por qué es importante el uso de métodos anticonceptivos. Porque es que les cuento que la principal acción que nosotros podemos realizar para prevenir, para trabajar en la conservación del planeta es evitar que las personas tengan un hijo más. ¿Y por qué que las personas tengan un hijo más? Porque es que una persona son 80 años aproximadamente de huella de carbono. Por eso es importante tener un hijo menos. Yo no sé si alguno de ustedes se vio la película de Los Vengadores, la última, donde llega Thanos y destruye la mitad de la población. Si uno lo piensa, obviamente yo soy seguidora de Marvel, pues tengo un hijo de 21 años con quien crecí viendo todas las series de Marvel, por supuesto, y de DC, así que me las conozco todas. Es más, Aquaman tiene un mensaje ambiental bien importante. Y fíjense que Thanos hablaba de la sobrepoblación, y efectivamente nosotros tenemos sobrepoblación en nuestro planeta, y esa sobrepoblación es huella de carbono y es mayor riesgo para fíjense que ustedes sí pueden trabajar y sí pueden hacer muchísimo desde enfermería, no solamente en el cuidado del medio ambiente, sino en evitar que a futuro justamente se nos genere este tipo de problemas. Muchísimas gracias, profe Celia, por haberme invitado, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vos, Dorian. Y bueno, efectivamente nosotros desde el abordaje de la enfermería comunitaria
justamente iniciamos desde esa mirada ambiental, desde nuestro contexto, y los estudiantes van a empezar a hacer esta mirada también, así que muy valioso todo el aporte que nos ha dado, el hecho también de que puedan llegar a entender esta articulación disciplinar, ¿no? Con el cuidado, me parece que quedó sumamente claro. No podemos tener salud si no estamos en contextos saludables, así que la verdad que muy rico el aporte. Yo voy a agradecer la participación y voy a dar la palabra también a la señora decana Natalia Colm, que bueno, además de tener una formación en esta área, bueno, nos acompaña también seguramente como desde su cargo, y bueno, comentarles que Dorian, además de tener su formación de grado, posgrado y doctorado y demás en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, también es decana en Colombia, así que bueno, conoce un poco estas cuestiones, así que bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra decana también para que salude y pueda hacer. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto, Dorian, escucharte. La verdad que súper interesante lo que compartís. Bueno, nosotros estamos convencidos que para poder trabajar en los temas ambientales uno tiene que trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, y escucharte fue muy enriquecedor. Es muy importante que los futuros enfermeros y bueno, los enfermeros que ya están ejerciendo puedan escuchar este tipo de disertaciones y puedan formarse. Me parece muy interesante, capaz hasta pensar en un seminario específico para los estudiantes, porque tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Como instituciones. No sabía que eras decana también allá, entonces bueno, un gustazo poder compartir ese cargo y esas proyecciones que uno tiene de formación para los estudiantes. El tema ambiental, como dice Celia, es un tema que me ocupa desde que yo trabajo en la universidad. Yo soy bióloga, pero bueno, trabajo con trabajadores sociales, ingenieros en recursos naturales, geólogos, o sea, y bueno, y Celia también nos ha invitado a jornadas de enfermería, porque entiende que es fundamental que todos desde nuestras miradas podamos hacer aportes en estas temáticas. Hay algunas cosas que quería destacar de lo que escuché, que hay muchísimo para compartir, pero bueno, una de las últimas imágenes donde mostrabas el impacto que tienen los hospitales o la salud sobre el ambiente y la contribución al cambio climático, me parece que es una manera como muy impactante e ilustrativa para que los estudiantes, bueno, tomen conciencia, ¿no? El traslado, los residuos, todo lo que usamos descartable, son todas cuestiones que luego son depositadas en el ambiente y afectan el ambiente, que el ambiente es el lugar donde nosotros habitamos y del que somos parte y que debemos cuidar justamente por eso, no desde una mirada antropocentrista, como decías al principio, sino desde una mirada ecocentrista, porque somos parte de ese ambiente. También, bueno, me pareció súper interesante este grupo o esta liga que tienen del Nurses Climate Change, cómo a nivel mundial están trabajando por este tema. Realmente tomo algunas de las palabras que dijiste, que entendés y que trabajás para formar a enfermeros con compromiso con el entorno. Y bueno, hay muchísimo para destacar, para poder compartir con otras personas. Me parece muy valioso que luego de esta disertación, si Celia puede compartirlo en las redes para aquellas personas que no pudieron estar y puedan escucharlo, me parece que podría colaborar muchísimo a esto, ¿no? Al cuidado del ambiente, a sentirnos parte del entorno, a la responsabilidad que tiene cada profesional desde su lugar con el ambiente. En un momento dijiste, evolucionar es darme cuenta que soy parte de este ecosistema y que tengo que cuidarlo, ¿no? Evolucionar no es consumir más. Compartimos muchísimas cosas con lo que decís, comparto realmente desde mi formación, desde mi trabajo, estas cuestiones. Bueno, cuando hablabas de los microplásticos, todo el plástico que nosotros utilizamos
en el hospital o en donde trabajemos, si trabajamos en un laboratorio o en el consumo de nuestros hogares, si eso es desechado sin responsabilidad, luego se va degradando y se convierte en microplásticos que van al ambiente, a los océanos y a otros lugares, y desde el punto de vista biológico, uno, bueno, sabe que hasta lo podemos comer porque entra en la cadena alimenticia, en un pez o en otras cuestiones, ¿no? Así que realmente, bueno, felicitarte, agradecerte, felicitar a Celia y a todo el equipo que estuvo detrás de la organización, porque fue muy enriquecedor y interesante esta disertación, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que es un día realmente importante para nosotros, e invitarte, bueno, sé que Celia está en contacto contigo, pero a seguir fortaleciendo este vínculo y pensar en más acciones en conjunto. Muchas gracias a vos también. Ahí, Dorian, no sé si podés ir viendo el chat, pero hay una de las estudiantes que una de las cuestiones que hace referencia tiene que ver con uno de tus comentarios, que es que la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Eso implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Así que bueno, se ve que está apropiada el tema. Muy bueno. Y acá hay una pregunta que nos hace Luz, donde le pregunta a Dorian cómo es llevar a cabo la campaña de concientización. Bueno, nosotros venimos trabajando, de hecho, a través del Northeast Climate Challenge, que ahora con el lanzamiento de la alianza acá en Latinoamérica, justamente lo que buscamos es poderlo lanzar para nuestros países en español, que tengamos todos los recursos disponibles en nuestro idioma. Justamente lo que buscamos es invitar a los programas, a las escuelas de enfermería para que se vinculen, para que brinden educación a sus estudiantes, porque ese estudiante que nosotros desde la universidad lo formamos siendo un enfermero ambientalista, es un estudiante que va a tener buenas prácticas durante su vida. Entonces la invitación, Liz, es que hoy te unes. Yo acabo de compartir acá en el chat el link de YouTube. Hoy es el lanzamiento de la alianza, entonces ahí los que quieran acompañarnos hasta las 7 de la noche hora argentina, digamos que es un gran sueño para nosotros en Latinoamérica, porque pues quienes veníamos trabajando de acá lo hacíamos sumados a la alianza de Estados Unidos, pero queríamos tener una alianza con nuestro contexto para entender nuestras problemáticas, que son, digamos que son similares, pero tenemos de pronto visiones diferentes por la parte cultural, ¿cierto? Entonces, es muy importante poder reunir a todos los colegas latinoamericanos a trabajar en pro de esta causa, para que nos pongamos la camiseta. Y seguramente que podemos hacer cosas importantes. Enfermería, quiero concluir diciéndoles que definitivamente los enfermeros en todas las áreas en las que nosotros trabajamos son buenos. Y lo que necesitamos es comprometernos. Y no importa si ustedes están en la clínica o están en la comunidad, no importa en qué área estén, desde donde estén, que ustedes nos aporten su granito de arena para cuidar este entorno, cuidar el medio ambiente y de esta forma poder cuidar. Tal cual. Bueno, desde pequeños detalles, como tratar de evitar el uso de aerosoles, ¿no? Algo tan personal que uno puede hacer y aportar a este cuidado. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, sin lugar a dudas vamos a dar un cierre a este momento, pero no al trabajo conjunto, así que ya estaremos en contacto nuevamente para ver qué va surgiendo. Un gusto siempre trabajar con ustedes y bueno, sin lugar a dudas, como digo, desde la disciplina tenemos un ejemplo hermoso para mirar cómo se están organizando desde otros lugares, porque a nosotros nos está faltando esa patita y bueno, tenemos toda la intención de aportar y de trabajar interdisciplinariamente y sin lugar a dudas para el cuidado de nuestras comunidades, ¿no? Que es hacia donde estamos apuntando todos. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y bueno, con los estudiantes seguiremos retomando
también estos temas desde los espacios curriculares.